¿Qué les digo? Que Fahrenheit, pues es el libro que vamos a ver ahora. Me imagino que ya todos lo leímos. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y bueno, pues este libro me pareció muy interesante. Ahorita lo vamos a analizar un poquito. Pues el autor de esta obra, pues nació en Illinois en 1920 y de joven se fascinó con la magia, el cine y la literatura fantástica. Durante la Gran Depresión de su familia se mudó a Los Ángeles, donde trabajó vendiendo periódico mientras escribía y bueno, pues su vida ha escrito. Eh, su gran habilidad fue convertir lo cotidiano en fantástico, explorando los medios y esperanzas de la sociedad estadounidense del siglo XX. Murió en el 2012, considerado uno de los grandes maestros de la literatura de ciencia ficción y humanistas. Pues murió a los 92 años. Alrededor de los 33 años fue que terminó esta obra. Como contexto social, al escribir la obra, pues identificamos que se publicó en el 53. Eso es su obra más célebre y una clasificación de la ciencia ficción distópica, que pues fue muy relevante en ese tiempo. Bradbury escribió esta obra en plena Guerra Fría, cuando el mundo estaba marcado por censura y persecución ideológica. En Estados Unidos, con el macartismo, donde se perseguía a artistas e intelectuales acusados de simpatizar el comunismo. El miedo a la guerra nuclear y el control social estaban imperantes. La expansión de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que por lo cual Bradbury temía que reemplazaran la lectura y el pensamiento crítico. Ese era su preocupación, ¿no? El hacer este libro. Este contexto explica la obsesión de la novela con los libros que se quemaban, la censura, la manipulación social y el miedo a la pérdida de pensamiento independiente. Pero tenemos con contexto social de la obra. ¿Y qué pasa en la recepción social de esta novela? Al inicio tuvo gran impacto y polémica. Algunos sectores la criticaron por ser demasiado pesimista, pero pues rápidamente se colocó en los primeros lugares y con una advertencia poderosa sobre la censura. Se convirtió en un clásico universitario, analizando como una defensa de la libertad intelectual. Con el tiempo fue traducida a decenas de idiomas y pues adaptada en radio, televisión, cine, teatro. Hoy se considera una obra visionaria, pues anticipó debates actuales sobre la manipulación mediática, la desinformación y el valor de la lectura. Como contexto específico de tiempo en la novela, se identifica que pues se desarrolla en una ciudad de Estados Unidos futurista, donde la sociedad es controlada y vigilada, con prohibición de libros, de entretenimiento superficial, totalmente con puras pantallas gigantes e información banal. Personas alineadas y sin pensamientos críticos. Es una disciplina, perdón, es una distopía esta obra porque imagina un futuro oscuro, controlado y deshumanizado. Lo contrario que es una utopía, ¿no? Que es utopía, perdón, que es ideal de sociedad perfecta. Bradbury no describe ese mundo porque lo desee, sino porque quiere alertarnos de lo que puede pasar si renunciamos a la lectura, al pensamiento crítico y a la libertad. Esto es el contexto específico en la obra. Y como sinopsis, pues el tema central, que ya todos lo conocemos: censura, quema de libros, manipulación mediática, pérdida de pensamiento crítico. Eh, Montag es un bombero
cuya tarea es quemar libros. Tras conocer a Clarice, empieza a cuestionar su vida y la sociedad en la que vive. Descubre que la felicidad oficial es falsa y que los libros contienen sabidurías, libertad y sentido. Decide rebelarse contra el sistema y buscar un camino propio. Bueno, encuentro tres conceptos principales claves en esta obra, que es la falta de motivación, la felicidad y la libertad. Y bueno, tengo algunas preguntas para que abramos micrófono y podamos dar nuestro punto de vista en estas pocas preguntas, pero si quieren ponemos más. La verdad es que es muy controvertido este libro. La primera es, ¿por qué la gente en la novela parece no tener ganas de pensar o actuar? ¿Quién me apoya con un punto de vista sobre esto? Chicos, anímense. Adelante, Lina. Gina. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Por lo tardes. que alcancé a percibir, podría ser como por varios puntos que se vieron durante toda la lectura del libro, que una por ejemplo, lo que mencionabas de las pantallas gigantes que tenían, justamente puede ser por ese entretenimiento que tienen constante, no necesitan eso. Otro, por miedo al conflicto, justamente porque si de repente empezaban a tener ideas diferentes al resto de la sociedad tenía, pues llamaban la atención. Es como para mantener un perfil bajo, es aquí estoy tranquilo, no hay ningún problema. Podría ser también por la censura que tenían a todos alrededor. Un claro ejemplo es quien empezaba a pensar diferente, tenía libros, pues llegaban inmediatamente los bomberos. Muy bien, muy bien. Y hay que recordar más o menos la época en la que él está viviendo, ¿no? Que viene justo de la época de la Guerra Mundial. Y, La y Guerra hubo Fría. acontecimientos como la quema de libros de Hitler, ¿no? Entonces, todos estos hechos lo marcaron a él y también habla justo de ese momento del control, ¿no? De cómo todos los gobiernos querían controlar a las personas, que ese era su sentir, ¿no? Es decir, él se pintó esta sociedad distópica justo porque la distopía pues, habla de eso, ¿no? Que no es aceptable, es algo que no podemos aceptar y dar por hecho que vaya a ser. Pero en ese sentido él hablaba incluso de los auriculares, no sé si se acuerdan por ahí en el libro, ¿no? Entonces, todo el tiempo les estaban diciendo qué hacer, ¿no? Entonces, ya no pensaban, ya no razonaban, ¿no? Por sí mismos. Entonces, se sentían como robotitos, ¿no? Y él, así lo siento, ¿no? Él imaginando el mundo, súper controlado, ¿no? Por todos los medios, todas las comunicaciones, la censura, el que ya no puedas acercarte a fuentes de información, ¿no? Los libros, y que estés todo el tiempo a la escucha, ¿no? O sea, hasta para dormir, ¿no? No se quitan luego los auriculares. Sí, en realidad sí, la sociedad está diseñada para distraerlos con entretenimiento superficial y evitar que reflexionen, ¿no? Y Nada fuera de la realidad, ¿no? O sea, sí, sí, esta obra sí, la escribió en el 53, o sea, en los años 50 del siglo pasado, o sea, ya podemos hablar del siglo pasado, sí, pero nada fuera exactamente. de la realidad de lo que hoy existe, ¿no? En cuanto al bombardeo mediático, ¿no? Ya Ujú. hablábamos en el libro anterior, el scroll automático,
el concepto de aprender cosas muy, muy cortas, leerlas, ¿no? Los mismos Twitters, bueno, ahora que es X, pero no pensar más allá de 250 caracteres, ¿no? Que es lo que dice la regla de un Twitter, ¿no? Pero y no estamos muy lejos de lo que llegó a pintar en cuanto a ser esclavos, ¿no? De los medios, Ujú. en ese sentido. Incluso hasta la lectura de libros, ¿no? Estamos tan inmediatos que, pues digo, nuestros hijos lo hacen en la escuela, no tengo que leer un libro, saco el resumen, ¿no? Y nos estamos haciendo las cosas tan rápido, tan inmediatas, que no disfrutamos la lectura como es, ¿no? La fascinación que está dentro de la imaginación y de ir el paso a paso y qué sigue y en no querer soltarlo, ¿no? Tantos detalles que están en el libro, los perdemos. ¿Por qué? Porque buscamos un resumen rapidito y pues con esto, y ya lo leí, pues no hay Y pensamiento crítico completo. cada vez se vuelve más retórico, ¿no? El tener este pensamiento crítico y que ahora, digo, la verdad es que satanizamos mucho la inteligencia artificial. Pero igual pasó cuando llegó Google, ¿no? Cuando llegó el Internet y el boom, que decíamos ya, el fin del mundo, ¿no? Nos va a reemplazar una máquina, ¿no? Y más bien pues, nos hemos venido adaptando, ¿no? Y Exacto. sabemos que las computadoras no van a reemplazar nunca el pensamiento y el razonamiento humano, ¿no? Se le pueden acercar, sí, en conjeturas, ¿no? Sí, En probabilidades y demás, pero en razonamientos, en sentimientos y demás, pues no. sí, Súper. sí. Por Pues acá la llegó otra, el buen Iván. ajá, ahorita Iván va a estar diciéndonos todo. Otra pregunta es, ¿cómo afecta esto a su creatividad y forma de vivir? ¿Quién me puede apoyar en dar su punto de vista? ¿Qué es lo que está pasando con su creatividad? Sí, lo que platicamos, ¿no? O sea, dejan de pensar, ¿no? En el libro, ¿no? Las personas dejan de tener esa libertad, ¿no? Digo que finalmente es el tercer punto que tomamos por allá, pero terminan siendo manipulables, ¿no? Sí, pierden curiosidad, imaginación, capacidad de cuestionar, Ujú, viendo todo de manera automática y rápida, ¿no? correcto. De lo que la siguiente pregunta viene también al caso, ¿no? ¿Vemos algo parecido en nuestra sociedad hoy? Sí, efectivamente. Preferimos el entendimiento rápido con redes sociales, la televisión, en lugar de la información o pensar críticamente, ¿no? Definitivamente. No sé si alguien quiera Sí, comentar algo más. y no sé si les ha pasado, digo, creo que muchos de nosotros venimos de las enciclopedias escritas, ¿no? Que se ha venido perdiendo, ¿no? Pero ese, al menos yo con mis hijos cuando son chiquititos, pues sí les inculcaba, ¿no? Sí tenían el internet, sí, o sea, está bien, pero adicional, o sea, lo primero que hacían era buscarlo en el libro físico. Eso era lo que yo les decía, ¿no? O sea, primero buscarlo en el libro, en la enciclopedia, y si no lo encuentras, incluso tenían ¿quién no compró el Larousse de 1800 páginas, ¿no? Es- no sé cuántos era, ¿no? Pero pues era súper grandote. A mí me encantaba, ¿no? Y cada que llegaba a lo mejor algún ciclo, tenía que comprarlo, pues, me emocionaba mucho, ¿no? El mismo Larousse, ¿no? Este, entre ellos el olor, ¿no? El olor de los libros que eso no lo vamos a reemplazar con la Kindle, ¿no? Pero sí tenía por costumbre eso, ¿no? O sea, enseñarles primero a ver el libro en físico y si no encontraban o querían complementarlo, ya nos íbamos a la internet, ¿no? Entonces, Ujú. de esta manera nosotros activamos precisamente esas neuronas, ¿no? Y hacemos
que el pensamiento pues, también vaya activándose y vaya siendo cada vez más enriquecido, ¿no? El, el sentido de investigación. Ujú. Sí, sí, sí. Pues el otro concepto que estamos viendo, identifico es la felicidad. Y aquí la pregunta es, ¿se puede ser feliz sin conocer la verdad? Entonces, ¿qué opinan? Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Perdón, ¿Qué perdón tal, por empezar Ivancito? hasta ahorita a participar, pero digo, aparte de que estoy muy de acuerdo con el tema de ser curioso, ser creativo, profundizar y usar las herramientas tecnológicas como tales, como herramientas nada más. Esta parte de la felicidad, la veíamos incluso en el libro anterior, ¿no? En el primer libro que analizamos, que es la ausencia de deseos o de metas es la ausencia de querer algo más, es como un sentimiento de plenitud para algunos, ¿no? La felicidad es ese estado en el que dices, ay, pues ya no me importa si consigo más, porque soy feliz con lo que tengo, ¿no? Pero sé que si necesito más, voy a poderlo conseguir porque sé que tengo capacidad, ¿no? No tengo incertidumbre. Entonces yo creo que ahí se encuentra un poquillo para algunos la felicidad, a lo mejor alguien más va a decir algo. La ignorancia, como comentas, pues la ignorancia muchas veces dicen que feliz eras cuando no sabías muchas cosas, ¿no? Cuando no sabías de los conflictos políticos que afectan a tu país y la manera en la que vives. Y dices, cuando ves todo eso, pues cómo no te desmotivarte y deprimirte y empezar a quejarte y empezar a decir, no, pues no soy feliz, ¿no? Entonces, por ahí, pues cuando eres, digamos, no conoces todas las complicaciones del mundo, cuando no ves noticias por meses, pues también te pasa, ¿no? Eres feliz, eres ignorante, pero eres feliz, ¿no? No hiciste tantos corajes que cuando ves diario una mañanera o no sé, ¿no? Digo, a veces las mañaneras para algunos nos ponen felices, algunos no, pero en fin, es mi concepto, ¿no? Es como que sí está muy ligado a eso, a la falta de deseo. Y y, y, pero no es lo mismo ese estado que les describí. Para mí no es lo mismo estar en una plenitud a no querer hacer las cosas y estar deprimido. Esa es otra, ¿no? Es otra, la falta de motivación. Puedes no desear nada, pero porque estás desilusionado, porque te has contado el cuento de que no puedes hacer nada. O sea, ya no puedes, no puedes cambiar este mundo, no puedes cambiar tu vida, no puedes. Entonces, en ese momento, ahí no eres feliz, estás desmotivado y no es que no tengas ganas de tener cosas o de conseguir o de hacer, sino más bien te sientes incapaz de cumplirlas, ¿no? Por una o por otra cosa, por creencias. Entonces, pues ya, bueno, ya di mi punto de vista de los primeros dos. Ujú. Sí, pues, lo que Y pasa muchas veces, justo, y, y vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Que es la felicidad de los personajes, ¿es real o no? Pues no, finalmente era una utopía, ¿no? O sea, este, porque finalmente están maniatados, ¿no? O sea, no tienen esa libertad y esa felicidad, era real, ¿no? sí, sí se sostiene con distracciones y no es una vida plena o consciente, realmente los tenían adormecidos, ¿no? Sí, Entonces, pues una sí, utopía totalmente, ¿no? falsa. Ujú. Y bueno, la siguiente ¿es mejor ser feliz que estar informado? ¿Por qué sí o por qué no? Partiendo de la base, me acuerdo del último comentario de la sesión anterior, el buen Héctor, ¿no? Que el estado de la felicidad es
el no necesitar nada, ¿no? Entras en esa completez, ¿no? De sentir que tienes todo, no en un conformismo, sino más bien en un sentido de vivir lo que tienes y cómo lo tienes, ¿no? Entonces, eh, hay que llegar, yo diría, a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en la vida, finalmente. Porque, digo, yo como parte de filosofía de vida, siempre lo he dicho, es diario aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, diario, diario, diario. Si me voy a la cama sin aprender algo nuevo, siento que no fue productivo mi día, ¿no? Pero el ser feliz lo podemos tener en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, en el familiar, laboral, personal, en fin, ¿no? Pero sí es importante encontrar ese nivel de satisfacción, ¿no? Cada quien a su manera, pero siento que sí es importante, ¿no? Y estar informado, pues también es importante porque hoy nos afectan muchas cosas en el día a día, ¿no? Entonces, siento yo que es difícil mantenerte aislado de toda la información, ¿no? Este, habrá quien sí, ¿no? A lo mejor algún ermitaño, eh, pero, pero sí, al menos debe tener algo de contacto, ¿no? Sí, en verdad, pues ambas son importantes, ¿no? Estar informado puede ser incómodo, pero al final te da pues libertad, ¿no? Y la felicidad sin verdad, pues puede ser solamente una ilusión, ¿no? Como se los manejaban. Pero bueno, pues es muy controversial, ¿no? Yo creo que pues todas las opiniones son buenas. Y aquí los muchachos están opinando mucho. Adelante, chicos. Así, anímense. Ángel, Adelante, adelante, Ángel. por favor. Mm, Buenas tardes. Ok, ¿Sí me escuchan? ahí estás. Sí, Sí, sí. ahí estás. Pues yo, de mi punto de vista, abarcamos de las primeras tres preguntas, y yo lo comparo mucho con la realidad, y sí, como que estaba muy adelantado el autor, porque si nos podemos observar hoy en día, por lo menos cuando yo voy en la calle, pues yo llevo mi teléfono, mis audífonos, voy escuchando música, pero pues voy observando. Y yo veo mucha gente que va en moto, en bici, así con el teléfono muy distraída, y como que sí somos como que esclavos de la tecnología, ¿no? También me voy por el lado de la política o de algunas cosas que se manejan en redes sociales, y pues veo que nos muestran como que lo que ellos quieren que aprendamos. Por ejemplo, algún tema de discusión, hacen cosas, digamos, como virales, que, que deben de opinar de estos temas. Entonces, como que la mayoría se va por ese y se jala a todos. Entonces, como que nos crean un tipo de pensamiento como que colectivo, pero a lo que ellos quieren. De esa forma, como que nos tratan de atar. Entonces, yo en mis propias reflexiones, pues pienso eso. Además, cuando también ando haciendo scroll, que checo cuántos anuncios salen y veo que son bastantes, y casi nomás se la paso uno viendo anuncios, y pues yo trato de alejarme de eso. Y acerca de lo que dice de si se puede ser feliz, sí y no, porque como vivimos en sociedad, nos hace falta el de los demás, entonces necesitamos información. Y sí se puede ser feliz si solamente nos apegáramos a las necesidades más básicas que ocupáramos, porque así no se genera como que esa necesidad de tener más. Pero también a veces eso crea como conformismo, que es por ahí de que si uno no piensa y se conforma con lo que hay, pues como que se queda rezagado. Pero también por eso los cambios de pensamiento entre los jóvenes y los adultos, porque se supone que los jóvenes son los que tienen esa, como que la mente más despierta, como que quieren algo más y desafía ese conformismo. Entonces es por eso que nos superan a nosotros los adultos, y ellos son como que las mentes más curiosas, más despiertas.
Más sin embargo, como están las cosas hoy en día, yo siento que por ahí se va como que bajando esa capacidad, si es que se desea. Y ya nomás para terminar, mi última comparación es con una película que no sé si ya la hayan visto, que se llama Idiosincrasia. También es como que algo parecido del tema, donde la gente no piensa y están como que nada más lo que les muestra la televisión. Y hay un punto ahí como que central, donde, por ejemplo, ahí las cosechas les echan un tipo de sustancia y, y la gente cree que eso es lo que les vende la televisión, que es lo necesario para que crezcan, pero nadie se cuestiona el por qué no. Hasta que llega alguien que no es de esa era y les dice que con agua y todos lo rechazan, pero ya después descubren que sí. Ya con eso cierran. ¿En dónde está esa peli? No sé, yo la busco a veces en páginas gratis, en YouTube, en lo que encuentro. Ok, Se llama Yo también la he Idiosincrasia. buscado. Idiosincrasia. La voy a buscar por ahí. No la hemos visto. Yo también la he oído, pero no la he visto. Bueno, en cuanto al otro concepto es libertad. ¿Qué significa ser libre en la novela? A ver, Gina. Por favor. Bueno, lo que yo alcancé a ver, una podría ser reflejada justamente en el protagonista, de forma como personal o emocional, en la que justamente como que vivía en una forma de modo automático, en la que no se cuestionaba nada, pero cuando conoce a Clarice empieza a tener otro vistazo de cómo podría ser su vida, a una persona con curiosidad, que observa todo, que no hace las cosas como deberían o se esperan. Entonces empieza a cuestionarse si lo que él realmente tiene es, incluso esa pregunta de si es feliz con lo que tiene realmente, y pues está viendo un vistazo a lo que podría ser la libertad desde otra perspectiva, no como a él está en su modo actual. Eh, Otra que podría visualizar también podría ser sobre lo social, el cómo se eliminó el pensamiento crítico de las personas y pues todos estaban como conformes o dóciles ante lo que la sociedad les imponía. Entonces, este también podría ser otro tipo de libertad. Sí, sí, muy bien. Sí, poder pensar por uno mismo y elegir, ¿no? Aunque eso implique enfrentar la realidad, porque claro, a ellos, si ya veían que se soltaban a abrirse a los libros, pues los se perseguían, ¿no? Se acababa su casa, la quemaban, entonces pues tenía un costo, pero la podían enfrentar, ¿no? Era la manera de enfrentar su libertad. Bueno, otra pregunta es, ¿necesitamos información para ser libres? ¿Qué opinan ustedes? Sí, cómo no. O sea, ahí me adelanto un poquito, porque justo es eso, ¿no? O sea, el conocimiento te hará libre, ¿no? O sea, dejarás de ser maniatado, ¿no? Ya ahorita Neto nos decía, ¿no? En ese sentido, Ángel, perdón, eh, cómo de alguna manera la sociedad está muy atada, ¿no? A esa manipulación de los medios, ¿no? Entonces, el que tú no decidas investigar por tu propia cuenta, pues puede ser que caigas en esas mentiras o falsedades, ¿no? Entonces, está bien, o sea, creo que finalmente tenemos esa libre pensamiento y esa libertad justo para investigar y ver si algo es o no verdad, ¿no? Y no de alguna manera condenar a los hechos por lo que uno esté escuchando en las noticias o en los medios, ¿no? Entonces sí, definitivamente en mi pensar, pues la información nos puede hacer libres, ¿no?
Sí, realmente sin conocimiento, pues no podemos tomar decisiones reales. Entonces, pues sí, es muy importante. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿vale la pena perder un poco de libertad por seguridad o felicidad? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere participar? ¿Ustedes qué creen? Anímense. Todo es correcto. Por acá, Héctor, no has participado. Héctor, ¿gustas dar tu punto de vista? Sí, claro, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es que si vale la pena poder perder un poco de libertad por seguridad o felicidad. ¿Perder libertad por seguridad o felicidad? Ujú. ¿Vale la pena? Pues, punto de vista, ¿no? Todo es correcto. No sé, la verdad no estaría como muy seguro de mi respuesta. Porque siento que el trasfondo podría ser un poquito más profundo. Pues, no sé, para mí yo creo que depende, ¿no? Algunos, Elisa está usando la mano por ahí. ay, ¿quién? Perdón. Elisa, perdón. Elisa. Adelante, Elisa. Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que es como un albur, ¿no? Porque pues hoy en día, pues, ¿qué es la libertad hoy en día? Si nos ponemos a pensar qué es la libertad, ya salir a las calles es totalmente inseguro y también qué es felicidad para cada quien, ¿no? Eh, pues yo opino que no vale la pena, no vale la pena perder la libertad o tener esa libertad de expresión o la libertad de libre albedrío por la seguridad, por una seguridad o por una felicidad que no está garantizada. Entonces, cada quien va construyendo a raíz de todas sus experiencias, va construyendo lo que es seguro para uno y lo que es felicidad para cada uno de nosotros, ¿no? Pero pues en mi caso, no daría perder esa libertad. O sea, no sé cómo expresarlo, pero yo no estoy de acuerdo con perder la libertad. Y en el libro habla precisamente de esa falsa seguridad, ¿no? O sea, porque todos están allí en un estado de conformismo, ¿no? Y entonces Mortag, pues, lo que hace es justamente eso, ¿no? O sea, no, rechazar o darse por vencido con tal de perder su libertad, ¿no? Sino más bien se arriesga y busca sin saber lo que se pueda encontrar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en ese momento, pues, todos estaban en esa falsa seguridad, ¿no? Todos maniatados. Adelante, Ángel. Sí, hablando sobre la pregunta, bueno, nada más un ejemplo. Hace unos días hablaba con un compañero de escuela y pues ya nos estamos contando cómo estamos en el trabajo y demás. Nos pusimos al día. Entonces me empieza a preguntar que estaba pensando en dejar su trabajo para cambiarse a otro donde ganaba más dinero. Pero en este caso me decía que estaba poniendo las cosas en una balanza porque quería más seguridad. Entonces, donde estaba trabajando me dijo que tenía base, pero el sueldo era menor. Y si se arriesgaba, iba a perder la seguridad de la base por más dinero que no le daba seguridad. Entonces entró ahí como que
en esa balanza de si sí o no, y al final se decantó por lo que le daba seguridad. Entonces, pues a veces sí depende del contexto, si quieres sacrificar algo por otra cosa. Y que nunca Sí. lo va a descubrir, ¿no? O sea, a lo mejor allá le cambiaba la vida y en poco tiempo o mediano plazo duplicaba lo que estaba ganando, ¿no? Sí. Es parte de jugársela, ¿no? A crecer, ¿no? Y puedes entrar en esa falsa seguridad, ¿no? Así es. Pero sí, sí depende mucho del contexto, ¿no? Sí, pues realmente que algunos lo pueden aceptar y algunos no, ¿no? Pero a lo largo del plazo se pierde la esencia de ser humano, autónomo, ¿no? Al no tener todos esos riesgos y todas esas situaciones y todos estos cambios, ¿no? Porque pues estamos cambiando constantemente. Pero bueno, pues estos son los tres conceptos. Posterior, pues estamos viendo cómo el libro abarca estos tres conceptos. De manera general, la falta de motivación, pues la gente vive en piloto automático, se anestesia con pantallas y distracciones, no hay interés en aprender, crear ni reflexionar. Presentan la pérdida de sentido vital cuando no se piensa por uno mismo, ¿no? En cuanto al concepto de felicidad, pues la felicidad es oficial, es un consumo de entretenimiento con evasión, es superficial y pasajero. Montag descubre que la verdadera felicidad surge de reflexionar realmente, de conectar con otros, con otras personas, ¿no? De encontrar significado en los libros, cuando empieza a robárselos, ¿no? Y a leerlos. Y pues la libertad es el otro concepto. Los libros son prohibidos porque hacen pensar a la gente, así es como los tienen identificados, ¿no? Y no hay esa libertad. Leer es un acto de rebeldía y de libertad, y por lo tanto, Montag descubre que la libertad es verdadera, implica elegir cómo pensar, cuestionar la realidad, asumir la responsabilidad sobre tu propia vida. Es así como el libro, pues abarca estos conceptos, ¿no? Que ya estamos, debatiendo. Y bueno, pues, ¿qué ocurre en el presente? Existe un fenómeno que viene del concepto de desigualdad cognitiva, que se refiere a la diferencia de las capacidades cognitivas entre los individuos, a menudo influenciados por, pues, factores sociales, económicos, educativos o de salud. Y estas desigualdades pueden manifestarse en diferentes áreas como razonamiento, la memoria, la atención y la resolución de problemas, y pueden tener un impacto significativo en el desarrollo personal y social de las personas. Ahora les voy a presentar un video, es chiquito, de un medio digital que representa muy bien el paralelismo con lo que ocurre en el libro de Fahrenheit 451. Espero que se Nace escuche una nueva bien. forma de discriminación a nivel mundial. ¿Se oye? Pensar
Pensar se ha vuelto un lujo reservado solo para quienes pueden pagar por él. El New York Times publica que mientras la mitad de los adultos en Estados Unidos no leyó ni un solo libro en 2023, las nuevas élites educan a sus hijos sin pantallas, en escuelas donde la lectura profunda aún importa. Y el problema no solo está en Estados Unidos. Afuera de esas burbujas, la mayoría sobrevive a punta de videos cortos. Y no es por flojera, es por un diseño estructural. En nombre del entretenimiento, las plataformas han convertido la atención humana encarnada para el algoritmo. De acuerdo al reportaje, cada notificación, cada clip, cada scroll nos entrena a no concentrarnos, a no leer, a no pensar. El resultado, una generación postalfabeta, incapaz de razonar en profundidad o sostener una línea argumental más allá de los 15 segundos. Los estudios indican que los niños pobres pasan más tiempo frente a pantallas que los ricos y eso impacta su memoria, su lenguaje, su atención y su razonamiento. Las escuelas ya ni siquiera asignan libros completos porque sus alumnos no los terminan. No es una metáfora. Nos estamos volviendo incapaces de leer. Este deterioro no es neutro. Es una nueva forma de desigualdad cognitiva que empuja a los pobres a la distracción adictiva, mientras los ricos se blindan con libros, límites digitales y niñeras sin teléfono, resultando en dos clases sociales separadas por algo más grave que el dinero, la capacidad de pensar. Y la democracia también sufre las consecuencias. Un electorado con atención fragmentada y pensamiento superficial es presa fácil de los demagogos, de las teorías conspirativas y de los políticos que gobiernan con memes. Así ya no se necesitan argumentos. Basta con una vibra. Y cuando los ciudadanos no pueden cuestionar, los oligarcas gobiernan sin oposición real. Así que de acuerdo a este reportaje, pensar profundo ya no es una habilidad común, es un privilegio. ¿Tú qué opinas? ¿Está en lo correcto el reportaje o exageran? Te leemos en los comentarios. ¿Qué les pareció de manera rápida? Muy parecido a lo que estamos manejando. ¿Qué me pueden decir? Está interesante, ¿no? Sí, yo ya había Sí, escuchado como de ese tema y justo la tendencia es que la lectura y este tipo de habilidades se vuelva más un privilegio como clase social que una oportunidad de ser o de permanecer pues libre en tu conocimiento. Muy triste, pero muy real. Exacto. Pues sí, Pues creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Te muestran lo que quieren mostrarte, no más allá. O sea, del algoritmo lo que vas buscando, pues te dan dando cosas basura y pues ya te van quitando como partes importantes donde tú pudieras profundizar un algo, ¿no? No sé, pero bueno, Y, yo digo que te y, quitan esa y parte. antes, y antes del algoritmo, la frase, ¿se acuerdan? La historia es de quien la escribe. O sea, Ujú. aún leyendo los libros, también hay muchos libros tendenciosos, ¿no? Creo que parte de las libertades que tenemos en este libre albedrío es el poder del razonamiento y ver qué es lo que podamos nosotros adoptar, ¿no? Y tomar mejor de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero sí, aquí el hecho en general del libro de Fahrenheit es el tema del pensamiento, ¿no? Esa libertad de pensar, ¿no? Que este, no se tenía en ese momento, porque igual, ¿no? Hablábamos del autor, de que en su momento pues venía saliendo, seguramente él vivió, o su familia, todo el tema de las guerras mundiales, y entonces él en su momento pues, sintió esta manipulación, ¿no? De todos los gobiernos. Y ahora pues se trae a la tecnología y en esta libertad en este acelere, porque incluso habla de que la velocidad de los automóviles y demás en el libro mismo, en esta rapidez, pues esta rapidez ha sido cada vez más frecuente, ¿no? Es decir, vivimos cada vez más acelerados y por eso información muy corta es la que nos mantiene alertas, ¿no? sí, realmente lo que estamos viendo es que, pues,
esta brecha no solo afecta al individuo, ¿no? Sino pues, a toda la sociedad. Y si solo una parte de la población tiene acceso al pensamiento crítico, pues se refuerza una estructura pues de poder, de dominación, de manipulación, ¿no? Si no entramos todos a tener ese pensamiento crítico. Bueno, a continuación tengo un cuadro, les comparto un cuadro que estamos, bueno, estoy comparando la desigualdad cognitiva con la novela, ¿no? Con 7 ejes. El primero es el acceso al pensamiento crítico. La novela dice que la mayoría de la población no piensa críticamente porque los libros están prohibidos y reemplazados por entretenimiento superficial. ¿Y qué pasa en la realidad? Solo algunos pueden reflexionar, quienes tienen tiempo, recurso, educación y pues el privilegio de poder hacerlo, ¿no? Pues otro eje, por ejemplo, es el origen de la desigualdad. En la novela, en la imposición política y cultural, ¿no? Los libros se consideran un peligro y el Estado los quema para mantener a la gente, pues, ignorante realmente. Y bueno, en la realidad, pues, los factores sociales y económicos como pobreza, educación, exceso de trabajo, desinformación, todo esto está afectando, ¿no? En cuanto a la herramientas para pensar, pues en la novela, pues solamente están los libros y las memorias orales eh, de las personas que pues leen estos libros, ¿no? Con el resto de la población que solamente está viendo pantallas y está estimulando vacíos realmente en toda la gente, ¿no? ¿Y qué pasa en la actualidad? Pues una de las herramientas pues es la educación, los libros, el acceso a Internet, la especificación de debates, pero también no todos lo poseen. Y el papel del entretenimiento, pues en la novela es una sociedad dócil, manipulable, incapaz de cuestionar el poder de libertad individual, está totalmente anulada. Ay, pero bueno, y el papel del entretenimiento, creo que me equivoqué, pero bueno, el papel del entretenimiento en la igualdad, perdón, en la desigualdad cognitiva, pues son las redes sociales, ¿no? El exceso de la información superficial que distrae y reduce la capacidad de reflexión. Y bueno, las consecuencias sociales también, pues, en la novela, la sociedad es dócil y manipulable, incapaz de cuestionar el poder. Y en la actualidad hay una desigualdad cognitiva manipulada políticamente, podría ser, polarización social, pérdida de autonomía, ¿no? Y bueno, ¿quiénes piensan? En el libro, la minoría. La gente que está clandestina, personas que protegen libros y transmiten el conocimiento en secreto nada más, ¿no? Y en la actualidad, pues también somos minoría por privilegios, los que pueden tener educación, los que pueden leer, los que pueden tener tiempo, ¿no? Entonces, pues hay un parecido. Y bueno, la advertencia central, pues en el libro sí se prohíbe y se controla el pensamiento crítico, se destruye la libertad y la esencia humana. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pensar sigue siendo un privilegio y no un derecho universal, y si esto sigue pasando, pues la situación se está afectando, aumenta la desigualdad social y la manipulación.
Este es el cuadro comparativo, ¿no? Y pues ya como conclusión, vemos que pues la realidad y la novela coinciden en que cuando el pensamiento crítico se restringe a unos pocos, pues la sociedad entera se vuelve frágil y manipulable. En la vida real esto ocurre por desigualdad social, mientras que en la novela, pues por representación política, pero en ambos casos la advertencia es la misma. Sin pensamiento crítico accesible para todos, la libertad pues muere. Leer un libro es un acto de libertad. Fahrenheit 451 sigue siendo un espejo de nuestro presente. Y bueno, pues esto es todo el análisis. Gracias por su atención. Súper, súper, Pati. Felicidades, muchas gracias. Y sí, hay varios datos curiosos. ¿Sí saben por qué Fahrenheit 451? No, Porque es el fuego al que se está quemando los libros, ¿no? Es los grados a los que llegan a consumirse los libros. Pues por eso es Fahrenheit 451. Y hay por ahí una sociedad al final del libro muy interesante, muy apasionado, que me captó mucho, ¿no? Los hombres de los libros, no sé si se acuerdan. Y justo en este reconstruir este mundo comienzan a ver que hay una sociedad de vagabundos que, que tiene, ¿no? Esa parte de recopilar y dicen, bueno, el libro de Eclesiastés, pues te presento aquí a fulanito de tal, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que lo trae en la mente, ¿no? El libro tal, pues es fulanito, ¿no? Entonces, ese, al final se convierte el conocimiento, ¿no? En sabiduría y en parte de las memorias de los seres humanos, ¿no? Entonces, parte del mensaje que capta uno es, por más que lleguen a quemar los libros, finalmente todo se va a quedar en la humanidad, ¿no? Entonces, sí, la relevancia de leer toma mucha importancia, ¿no? Entonces, es un libro que a pesar de que se escribió a mediados del siglo pasado, pues sí tiene mucha connotación actual y está muy bueno, ¿no?